En la isla todo parecía tranquilo aquella mañana, pero el ambiente estaba cargado de emociones invisibles. Tony Espina llevaba días acumulando sentimientos que apenas lograba disimular frente a las cámaras. La edición de Supervivientes, All Stars 2025, había reunido a algunas de las personalidades más explosivas de la historia del reality, y con ello también viejas heridas, recuerdos y vínculos que no terminaban de cerrarse. Desde su llegada, Tony había intentado mostrarse fuerte, competitivo, centrado en la supervivencia y en el juego, pero poco a poco la convivencia, el hambre y la tensión emocional lo habían llevado al límite. Aquella jornada, sin embargo, sería diferente. El público vería una faceta de él mucho más vulnerable y humana. El sol brillaba con intensidad sobre las aguas cristalinas del Caribe. Los concursantes comenzaban la rutina matutina: encender el fuego, recoger leña, ir a pescar o recolectar cocos. Tony, sin embargo, se mantenía sentado sobre un tronco, con la mirada perdida en el horizonte. Sus compañeros notaron que no era el mismo de otros días. La expresión de su rostro, la manera en que sus manos temblaban al intentar atar un nudo en la cuerda de la red, y el silencio que lo envolvía delataban una tormenta interior. Marta, su compañera de edición y con quien había compartido muchos momentos antes de entrar al reality, estaba en el centro de sus pensamientos. Aunque públicamente ambos habían asegurado que su relación era cordial y que el pasado estaba superado, la realidad era mucho más compleja. Durante las primeras semanas de Supervivientes, All Stars 2025, Tony y Marta habían tenido momentos de complicidad y también de tensión. Las cámaras habían captado miradas cruzadas, conversaciones nocturnas junto al fuego y silencios cargados de significado. Para los seguidores del programa, resultaba evidente que entre ellos aún quedaba una conexión emocional que iba más allá de lo puramente amistoso. Sin embargo, Tony había tratado de mantenerse firme y evitar mostrarse débil, consciente de que cualquier gesto sería analizado por la audiencia y por la prensa. Lo que nadie esperaba era que esa coraza se rompería de forma tan evidente en un momento determinado. El detonante llegó durante la gala en directo de la semana. El presentador, con tono solemne, anunció que se emitirían unas imágenes inéditas de Marta hablando sobre su relación pasada con Tony. En el vídeo se veía a Marta en la playa, conversando con otra concursante. Entre lágrimas, admitía que aún le afectaban algunas actitudes de Tony, que había cosas que no había olvidado y que, aunque intentaba ser fuerte, la convivencia le removía muchos sentimientos. Aquellas palabras atravesaron la pantalla como un cuchillo y llegaron directas al corazón de Tony. En ese instante, frente a todo el país, él bajó la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar unas lágrimas. La realización del programa enfocó su rostro. Se veía claramente cómo intentaba respirar hondo, cómo se secaba las lágrimas con la parte interna del brazo y cómo, a pesar de su esfuerzo por recomponerse, la emoción era demasiado intensa para ocultarla. Sus compañeros lo rodearon, algunos para consolarlo, otros simplemente para acompañarlo en silencio. La audiencia, desde sus casas, comentaba en redes sociales el momento histórico. Tony Espina, el chico fuerte, el competidor nato, se derrumbaba por Marta en pleno directo. Era un giro dramático que muchos no habían anticipado, pero que al mismo tiempo hacía que la narrativa del reality adquiriera una nueva dimensión. Después de la emisión de las imágenes, el presentador le dio la palabra a Tony. Él, visiblemente afectado, tardó unos segundos en poder hablar. Su voz temblaba y sus ojos seguían brillando de emoción. «Yo pensaba que esto ya estaba superado», dijo con sinceridad, «pero al escucharla me he dado cuenta de que todavía me importa. No me avergüenza decirlo. Marta ha sido una persona muy importante en mi vida y, aunque las cosas no salieron bien, verla sufrir así me duele muchísimo». Sus palabras resonaron en la playa y también en los estudios del programa en Madrid. El silencio era absoluto. Era el tipo de confesión que humanizaba a los concursantes, que los acercaba al público y que convertía a un reality en un escenario de emociones reales. Tras la gala, Tony se apartó del grupo y caminó hasta la orilla. El mar estaba en calma, pero su interior era un vendaval. Se sentó en la arena, dejó que las olas le mojaran los pies y recordó momentos vividos con Marta fuera del reality: viajes, risas,
Confidencias. Cada recuerdo era una mezcla de nostalgia y dolor. En su mente se repetían las imágenes de Marta llorando y las palabras que había dicho en el vídeo. No podía evitar preguntarse si todavía había algo entre ellos, si quizá el destino les estaba dando una oportunidad para cerrar bien esa etapa o incluso para reconciliarse. Los días siguientes en la isla fueron duros para él. La falta de comida y el cansancio físico hacían más difícil controlar sus emociones. Se le veía más callado, más introspectivo. Sus compañeros, conscientes de lo que estaba pasando, le ofrecían su apoyo. Una de las concursantes más veteranas, que había coincidido con Tony en otro reality años atrás, le aconsejó que hablara directamente con Marta, que no dejara las cosas en el aire. «Aquí todo se magnifica, Tony», le dijo. «Pero también es un buen lugar para sanar. Si sientes que hay algo pendiente con ella, díselo. No te quedes con eso dentro». Esas palabras le dieron vueltas en la cabeza durante toda la noche. Al día siguiente, mientras recogían leña, Tony encontró la ocasión de hablar con Marta. La conversación comenzó de forma tensa, con frases cortas y silencios largos, pero poco a poco ambos fueron abriendo sus corazones. Él le pidió perdón por las veces que había podido hacerle daño, por no haber sabido cuidar la relación, por no haber estado a la altura en determinados momentos. Marta, por su parte, le confesó que había intentado olvidar, que había seguido adelante, pero que estar en la isla con él había removido todo. «No es fácil para mí», le dijo. «Hay días que te miro y recuerdo lo bueno, y otros que recuerdo lo malo. Pero no quiero estar así, quiero poder convivir contigo en paz». Aquella charla no solucionó todo de inmediato, pero fue un primer paso para rebajar tensiones y encontrar cierta calma emocional. Mientras tanto, en España, los medios de comunicación se hacían eco del momento. Los titulares hablaban de Tony Espina se derrumba por Marta o el reencuentro más emotivo de supervivientes al Stars. Los tertulianos de los programas de crónica social analizaban cada gesto, cada palabra, especulaban sobre si habría reconciliación, sobre si todo era real o parte de una estrategia. Las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos apoyando a Tony por mostrarse vulnerable y otros criticándolo por usar su relación para ganar protagonismo. La audiencia estaba dividida, pero nadie podía negar que el momento había sido uno de los más intensos de la edición. A medida que avanzaban las semanas, Tony fue recuperando poco a poco su energía. Seguía participando con fuerza en las pruebas, ayudaba al grupo y se mostraba más comunicativo. Marta y él establecieron una especie de pacto tácito. Se respetarían, se apoyarían en lo básico y tratarían de no remover más el pasado. Sin embargo, las cámaras seguían captando momentos significativos. Una mirada de complicidad durante una tormenta, un gesto de protección en una prueba difícil, un abrazo espontáneo tras ganar comida. El público interpretaba esos gestos como señales de que entre ellos aún había sentimientos. Para Tony, sin embargo, la prioridad era centrarse en el presente y en su experiencia en el reality, aunque en su interior el eco de Marta seguía resonando. El impacto emocional de aquel llanto no solo afectó a Tony. Marta también se vio tocada por el gesto. Verlo derrumbarse de esa forma le hizo replantearse muchas cosas. Durante las noches en la isla, mientras las cámaras descansaban, ella reflexionaba sobre el camino recorrido, sobre lo que habían vivido y sobre el porqué de tantas emociones aún latentes. Para ella tampoco era sencillo. Aunque había querido mantener una imagen fuerte y distante, lo cierto es que ver a Tony vulnerable despertaba recuerdos y afectos que creía enterrados. En cierta manera, ese episodio los había acercado, aunque fuera desde un plano emocional más íntimo. El reality, por su parte, supo aprovechar al máximo ese momento. Las galas siguientes incluían resúmenes constantes de las imágenes del llanto, entrevistas a expertos en lenguaje corporal analizando el gesto de Tony y debate sobre si se trataba del momento más emotivo de la historia del programa. El presentador no perdía ocasión de preguntarle por Marta, de ponerle vídeos, de insistir en el tema. Tony respondía con serenidad, sin negar sus sentimientos pero tratando de no entrar en polémicas. Sabía que cada palabra podía volverse en su contra o a su favor, y prefería mantener la compostura.
En paralelo, los fans de Tony y Marta, que llevaban tiempo siguiendo sus vidas desde antes de este reality, comenzaron a movilizarse en redes. Hashtags como #TonyMarta juntos o #Supervivientes All Stars se volvían tendencia tras cada gala. Se organizaban encuestas, debates, recopilaciones de momentos en vídeo. La historia de ambos trascendía el programa y se convertía en un fenómeno mediático en sí mismo. Incluso algunos famosos comentaban en sus cuentas de Instagram o Twitter lo bonito que era ver a dos personas reencontrarse y mostrar sus emociones de manera tan sincera. Con el paso del tiempo, Tony fue encontrando un nuevo equilibrio emocional. Sus lágrimas se transformaron en aprendizaje, su vulnerabilidad en fortaleza. Comenzó a hablar más abiertamente con sus compañeros de cómo se sentía, de su vida fuera del reality, de las lecciones que había aprendido de sus relaciones pasadas. Ese proceso de apertura no solo le ayudó a él, sino que también inspiró a otros concursantes a compartir sus propias historias. La isla, tan dura y exigente, se convirtió también en un espacio de catarsis colectiva donde cada uno enfrentaba sus fantasmas. En una de las pruebas más complicadas, que exigía nadar largas distancias y resistir en equilibrio sobre troncos en el mar, Tony se superó a sí mismo. Ganó la recompensa y dedicó el triunfo a su madre y también, de manera simbólica, a Marta. «Porque me ha hecho crecer como persona», dijo en la gala, dejando claro que todo lo vivido tenía un valor y un sentido en su trayectoria personal. Ese gesto fue muy aplaudido por la audiencia y por sus compañeros, que vieron en él un signo de madurez y reconciliación con su pasado. Al llegar la recta final de Supervivientes, All Stars 2025, Tony ya era uno de los grandes favoritos del público. Su evolución emocional, su capacidad para mostrarse auténtico y su entrega en las pruebas habían conquistado a muchos espectadores. Marta, por su parte, también había ganado en popularidad, no solo por su fuerza y estrategia, sino también por su honestidad y su capacidad para convivir con alguien que había sido tan importante en su vida. La historia de ambos se convirtió en uno de los ejes narrativos del reality, un hilo conductor que acompañaba las tramas de supervivencia, alianzas y retos físicos. El día en que se anunció la final, Tony y Marta se miraron y se dieron un abrazo largo, sin palabras. Habían compartido semanas de hambre, tormentas, pruebas, discusiones y confidencias. Habían llorado, reído y sanado heridas. En ese momento entendieron que, ganaran o perdieran, ya habían conseguido algo importante: cerrar un ciclo y salir fortalecidos. Para Tony, aquel llanto que en su momento pareció una debilidad se había transformado en el símbolo de su crecimiento personal. Había aprendido que mostrarse vulnerable no era sinónimo de perder, sino de ser auténtico. En las entrevistas posteriores, cuando los concursantes fueron expulsados y regresaron a España, Tony habló abiertamente de ese episodio. «No me arrepiento de haber llorado», dijo. «Fue real, fue sincero. La gente a veces piensa que en un reality todo es estrategia, pero ese momento no lo fue. Yo sentí, me emocioné y lloré. Y no pasa nada». Marta, por su parte, declaró que aquel episodio les había ayudado a hablar, a entenderse y a cerrar capítulos pendientes. «No sé qué pasará en el futuro», añadió, «pero al menos ahora tenemos paz». Con el paso de los meses, aquel momento en Supervivientes, All Stars 2025 quedó grabado en la memoria colectiva del público como uno de los instantes más auténticos y conmovedores del reality. En los especiales del programa, cuando se repasaban los mejores momentos, siempre aparecía la imagen de Tony Espina sentado en la playa, llorando al escuchar las palabras de Marta. Era un recordatorio de que, más allá de las estrategias, los juegos y las votaciones, los realities también son escenarios donde se muestran las emociones humanas en su forma más pura. El llanto de Tony, lejos de debilitar su imagen pública, lo consolidó como un concursante querido y respetado. Su vulnerabilidad lo humanizó ante la audiencia y lo convirtió en un referente para quienes atraviesan situaciones similares. Muchos espectadores le enviaron mensajes de apoyo, contándole sus propias historias de rupturas, reconciliaciones y aprendizajes emocionales. Él respondió con gratitud, consciente de que había tocado una fibra sensible en muchas personas. En definitiva,
Lo que comenzó como un momento de debilidad televisiva terminó siendo una experiencia transformadora. Tony Espina lloró por Marta en Supervivientes, All Stars 2025, y con ese gesto mostró que incluso en los entornos más duros y competitivos hay espacio para la sinceridad, el afecto y la reconciliación. La isla fue testigo de su vulnerabilidad, pero también de su resiliencia, y el público, desde sus casas, fue testigo de una historia que trascendía el espectáculo para convertirse en un relato de humanidad. Meses después de la final de Supervivientes, All Stars 2025, cuando las luces del plató ya se habían apagado y los concursantes retomaban poco a poco sus vidas fuera de la televisión, la historia de Tony y Marta seguía dando de qué hablar. Las revistas del corazón publicaban reportajes con titulares sugerentes: Tony y Marta, el reencuentro más esperado o habrá segunda oportunidad. Los fotógrafos perseguían a ambos por separado, tratando de captar alguna imagen que confirmara o desmintiera los rumores. El público, que había seguido con intensidad cada momento en la isla, no quería soltar esa trama emocional que tanto les había enganchado. Tony, en entrevistas posteriores, insistía en que necesitaba tiempo para procesar todo. La experiencia fue intensa en todos los sentidos, explicaba. Me puso frente a mis límites físicos y emocionales. Ahora estoy reconstruyéndome, aprendiendo de lo vivido y centrado en mis proyectos. No obstante, siempre dedicaba palabras de respeto hacia Marta, reconociendo su fortaleza y el papel que había tenido en su evolución personal. Haber coincidido con ella en el programa me hizo enfrentarme a cosas que quizá llevaba demasiado tiempo posponiendo. Por su parte, Marta mantenía un perfil más discreto. Si bien acudía a algunos programas para comentar la experiencia en la isla, prefería no entrar en detalles íntimos sobre Tony. Lo que vivimos allí pertenece a ese contexto, decía. Fue real, pero también fue un momento único y no quiero empañarlo con especulaciones. Esa actitud le ganó la simpatía de muchos seguidores, que la veían como una persona sensata y respetuosa con su pasado. Sin embargo, las redes sociales no dejaban de crear teorías. Algunos usuarios analizaban coincidencias en las publicaciones de Tony y Marta, buscando pistas de encuentros secretos o mensajes velados. Otros compartían montajes de vídeos con música romántica, recopilando los mejores momentos de ambos en la isla. La narrativa colectiva en torno a ellos seguía viva, incluso más allá del programa. En medio de todo esto, Tony comenzó a participar en charlas motivacionales y eventos donde hablaba de su experiencia en Supervivientes, All Stars 2025 como una metáfora de superación personal. Contaba cómo la isla le había enseñado la importancia de la vulnerabilidad, de pedir ayuda y de enfrentarse al pasado para poder avanzar. Llorar no te hace menos fuerte, decía ante el público. Al contrario, te hace más humano y más capaz de empatizar con los demás. Ese mensaje calaba especialmente entre los jóvenes que lo seguían, muchos de los cuales le enviaban mensajes agradeciéndole su honestidad. El llanto de Tony en la isla se convirtió así en un punto de inflexión no solo en su vida personal sino también en su imagen pública. Pasó de ser visto como un concursante competitivo y mediático a ser percibido como alguien auténtico, con emociones reales. Ese cambio de percepción le abrió nuevas puertas profesionales y le permitió conectar con un público más amplio. Mientras tanto, Marta también aprovechaba el impulso mediático. Comenzó a colaborar en proyectos solidarios, centrándose en iniciativas relacionadas con la salud mental y la autoestima. En entrevistas mencionaba cómo la experiencia en la isla la había ayudado a conocerse mejor, a poner límites y a entender que mostrarse vulnerable no era un defecto. Todos llevamos historias dentro, comentaba. Y cuando las compartimos con respeto y sinceridad, sanamos. El reencuentro público de Tony y Marta se produjo meses después, en un evento benéfico al que ambos asistieron. Los fotógrafos captaron el momento en que se saludaron cordialmente, se abrazaron y charlaron unos minutos. Esa imagen fue suficiente para disparar titulares: Tony y Marta, cara a cara de nuevo. Sin embargo,
Ambos dejaron claro que no había reconciliación romántica, sino respeto mutuo y una amistad en construcción. «Estamos bien», dijo Tony a los periodistas. «Hemos pasado página y nos alegramos por el otro». Ese episodio demostró que, aunque la audiencia esperaba un final de cuento, la vida real seguía su curso con matices, pausas y tiempos personales. Lo importante era que ambos habían conseguido convertir una experiencia televisiva intensa en una oportunidad para sanar heridas y crecer como personas. Con el paso del tiempo, Supervivientes, All Stars 2025 se consolidó como una de las ediciones más vistas y comentadas del reality. El momento en que Tony lloró por Marta quedó para la historia como un hito emocional, comparable a otros grandes momentos del formato. En especiales y retrospectivas, los editores siempre incluían ese fragmento, con música emotiva y testimonios de los protagonistas hablando de cómo lo vivieron. Para Tony, mirar atrás y recordar ese instante no era motivo de vergüenza, sino de orgullo. «Ese era yo, de verdad», confesaba en un podcast. «No estaba actuando ni pensando en cámaras. Era yo enfrentando mis emociones, mis errores, mi historia. Y creo que la gente lo sintió así también». Marta, por su parte, coincidía en esa valoración. «Fue duro, pero necesario. A veces la vida te pone en situaciones donde no tienes escapatoria y solo puedes ser tú mismo». La narrativa de Tony y Marta también sirvió como espejo para otros concursantes de realities posteriores. Varios participantes de programas similares mencionaban en entrevistas que se inspiraban en la valentía de ambos para mostrarse vulnerables frente a millones de espectadores. «Nos enseñaron que no pasa nada por llorar, por pedir perdón, por reconciliarse con el pasado», decía una concursante de una edición posterior de Supervivientes. Así, el llanto de Tony en Supervivientes, All Stars 2025 trascendió el contexto del reality para convertirse en un símbolo de autenticidad televisiva. En un entorno donde muchas veces se prioriza la estrategia, la polémica o el espectáculo, ese momento demostró que el público también valora la sinceridad y la emoción genuina. Fue un recordatorio de que detrás de cada concursante hay una persona con sentimientos, recuerdos y heridas. Incluso años después, cuando en redes sociales se habla de los mejores momentos de la televisión reciente, ese episodio sigue apareciendo. Memes, vídeos, hilos en Twitter y comentarios en foros lo rescatan como ejemplo de que la realidad supera la ficción. Tony, ya más maduro y con nuevos proyectos en marcha, sonríe cada vez que le preguntan por aquel día. «Me cambió la vida», resume. «Me enseñó que ser fuerte no significa no llorar, sino tener el coraje de hacerlo». En conclusión, la historia de Tony Espina llorando por Marta en Supervivientes, All Stars 2025 es mucho más que un momento televisivo. Es un relato de crecimiento, de vulnerabilidad, de reconciliación y de aprendizaje. Un episodio que tocó el corazón de millones de espectadores y que dejó una huella imborrable tanto en sus protagonistas como en la memoria colectiva de la audiencia.